precisamente, digamos que vamos a seguir un poco, resumimos un poquito lo que llevábamos. Hay un común denominador en todo esto y es la unión, ¿no? La necesidad de que, bueno, empecemos a mirar como cosas y a tratar de también mirar esos comunes que tenemos aún en las diferencias. Casa, tenemos un invitado bueno, dos invitados muy especiales que como les decía inicialmente, bueno, yo quiero que los presente Casa, porque, bueno, uno de ellos es un amiguísimo muy particular que está por ahí. Yo creí que era Ozzy Osbourne, que estaba sentado por allá en esa silla, así con una camiseta de Tenebrado, pero bueno, es mi amigo Juan. Entonces, bienvenido, Hasa. De Wistrap, de Wistrap. Sí, no, es que, vea, ya la edad me falla aquí. Sí. Dale. Profe, bueno, seguimos en el segundo Congreso Colombiano de Rock y Metal, como siempre aquí en la casa, que es la Universidad Distrital. Y bueno, esta es una oportunidad interesante porque yo tuve la oportunidad, por supuesto, de tener en una hermosa copia física este libro, Bienvenidos al Sábado, que de hecho salió voladísimo. O sea, esas primeras copias se fueron muy rápido porque pues, se le dio toda la altura que merecía un documento tan importante para la memoria del rock y el metal colombiano. Sí, este libro tiene, por supuesto, esas memorias desde una visión y una lectura que le hace Juan, pues desde la ciudad de Bucaramanga, desde Cúcuta, desde todo ese sector del país, pues porque además Colombia es un país bastante diverso y en esa diversidad, pues los contextos son diferentes unos de otros. No es lo mismo estar viviéndose el metal y el rock en Medellín que vivirlo en Bogotá, que vivirlo en Cúcuta, que vivirlo en Bucaramanga, y esas variedades de contextos permiten que cada uno de los libros que salen hablando de la historia del rock y el metal en Colombia sean complementarios al otro. Entonces eso también le da una riqueza muy importante porque finalmente ningún libro es el definitivo, sino que cada uno hace parte de ese tejido, ¿no? Ese tejido y de esa construcción de la memoria histórica, de la memoria sonora, de la memoria artística y cultural de nuestro país. Y ahí pues se encuentran, además pues de recoger esos elementos, porque yo sé que también va a seguir complementando a Alexis, de recoger esos elementos pues que ha desarrollado a nivel periodístico Juan, ¿sí? También recoge esas experiencias, esas vivencias de su recorrido como amante del metal, de cómo lo vio y de cómo narrativamente lo quiere transmitir aquí. Y conocer a Juan y que nos cuente cómo fue toda esa experiencia. Es un libro que recomiendo bastante, creo que en el momento, si no me equivoco, y Juan me corregirá, queda solo la versión en PDF porque se agotó y algunos distribuidores tendrán esta pieza que recomiendo bastante para los coleccionistas, no solo de música, sino también para los que aman la literatura, que también quieren llevar adelante toda la difusión, la promoción y la historia, como les decía, del rock y metal de nuestro país. Entonces, bueno, aquí está mi amigo Alexis Laguado, más conocido en el bajo mundo como Lord Darkness, de la agrupación Dharma, siempre, y ya casi son bogotanos, se la pasan aquí metidos los Dharmantra. Y también, por supuesto, al señor Juan Mendoza, más conocido en el bajo mundo como Juan Sabat, que ha hecho una carrera increíble desde el periodismo y que desde ese periodismo ha hecho algo que he valorado mucho y que también me he dado la pelea desde mi medio, es apoyar y difundir al artista independiente, a las agrupaciones nacionales, a las agrupaciones que realmente necesitan esa ventana y que pues seguimos trabajando desde el periodismo para mostrar lo valioso que es el metal, lo valioso que es el metal independiente y las prácticas periodísticas con ética, con respeto por el trabajo del otro, serias, profesionales. Es un trabajo que viene realizando Juan Sabat desde hace muchísimos años. Esta es la oportunidad pues también para, lo digo muy respetuosamente, brindarle de parte mía y de parte también del equipo del Congreso ese homenaje a un trabajo arduo de bastantes años que ha realizado por el metal nacional. Es el momento para también hacer memoria, recordar a Javier Barrero del Magazine Cultural Letra Oculta, que es otra persona que está aquí en medio de todo este ejercicio, en medio de nosotros y que ha pasado acá y que todos reconocemos
y que llevamos en el corazón, que también es un trabajo importante dentro del rock y el metal nacional, porque, bueno, ahí lo tenemos todos como en común. Entonces, Oye, le damos... antes de que entremos, perdóname, Hasa, aquí hay una, vea, para que, digo, Hasa decía a nivel nacional, ya Juan es a nivel internacional, ¿no? En México, en donde no lo conocen ya. Por ahí Sí, está claro. Andrea Cobo Rafili desde Maracaibo, Venezuela, que están pendientes del Congreso. Está Víctor Raúl Saludos, Jaramillo, Andrea. que creo yo que lo conocemos todos, a Víctor Raúl de la Raúl, agrupación gran Reencarnación saludo, Raíz, Raúl. Gracias y por estar conectado. Chucho, que está por ahí, Chucho que está por ahí, muy bien otra vez, digo, gracias por lo de Felipe hace un rato, bien, la respuesta, perfecto, gracias. De verdad, saludos a Ecuador, el señor Nergal de Ecuador, que está ahí, que dice que hay un grupo grande viendo el Congreso. Bueno, entonces, Asa, Saludos. Ahora sí, sí, saludos a todos. introducir palabras, pues agradecerle a Juan por aceptar la invitación a este segundo congreso, por acompañarnos de nuevo, a Alexis, que siempre ha estado ahí muy pendiente y también desde su trabajo, estamos aquí como entre colegas, desde su trabajo con Preludio de Metal ha estado visibilizando también el metal nacional. Y pues, bueno, ahí Alexis desde Bucaramanga y a Juan Sabat, que nos acompaña desde Suecia como embajador siempre de la música independiente extrema de nuestro país. Ahora sí les doy la bienvenida a Alexis y Juan. Adelante. Gracias a ustedes, Hasa, Carlos y toda la gente que está organizando este congreso, porque como dijo Carlos hace un momento, eso no es fácil, requiere mucho esfuerzo, así como cualquier empresa que uno realice de manera coordinada con muchas personas requiere esfuerzo y para tenernos a nosotros aquí hablando. Entonces, las gracias son recíprocas. Muchas gracias por las palabras también, que estuvieron bastante elocuentes. Y antes de darle paso a Gabriel para que inicie la dinámica de las preguntas en torno al libro y las inquietudes y los comentarios, porque Gabriel es protagonista del libro, en las páginas del libro. Entonces, pues aclarar que el libro, efectivamente, como lo mencionó Hasa, el libro se agotó en su primera edición, que fue de 200 copias. Se agotó bastante rápido, cosa que yo no me esperaba. Se agotó en un mes, desde el momento en que se hizo el lanzamiento el 21 de diciembre del año pasado. El libro se anunció en este espacio, se anunció en el primer congreso de metal de hace un año. Ahí dije que el libro se lanzaría aproximadamente en un año, en 6 meses. Fue posible sacarlo en 6 meses, en diciembre, y gracias a ese impulso del Congreso y a la labor que se hizo de difusión del mismo en preventa, se logró tener un consolidado de personas que querían adquirir el libro en preventa, de tal manera que hizo posible que esa primera edición volara en un mes, lo cual es poco habitual. A raíz de ese éxito con esa primera edición, primera impresión, decidimos sacar una nueva impresión en alianza con México, y pues esta sí todavía está disponible, todavía quedan copias para los que deseen adquirir esta segunda impresión del libro de manera física. Lo pueden adquirir en el Congreso a través de Carlos Fabián Rodríguez, de metal.co, pero también lo están distribuyendo los principales sellos underground de Colombia, muchísimos sellos. Recuerdo en este momento Symphorium Records, Hellsign, pero también Barbarius Distro, pero también está Entropy Records en Cartagena. En todo el país se está distribuyendo el libro, por ejemplo, Hellraiser Distribution lo está distribuyendo en Bucaramanga, en Barranca Bermeja lo está distribuyendo Infernal Grave Records, y en Cúcuta lo está distribuyendo el bar de rock Barroco, que cumple ya 22 años de actividades a través de Cito Barroco. Y entonces más o menos hemos cubierto todo el país. Además de eso, el libro se está distribuyendo internacionalmente en México a través de un congreso aliado, un espacio aliado, que es el Seminario de Estudios de Metal y Géneros, que dirige Luis Carrasco en Querétaro, la universidad de allí, y también Francisco Gatica, que acabo de presentar esta tarde, está distribuyendo el libro en México. En Chile lo tienen también a través de Morbid Distro, es una distribuidora underground manejada por una colombiana,
que distribuye el libro en Chile. Así que el libro pues está cubriendo esos espacios y está disponible para quienes lo deseen adquirir. Ahora sí, le abro el espacio a Gabriel para que iniciemos la dinámica. Buenas tardes, primero que todo, gracias pues Juan por esta gran invitación. Es importante estos espacios, como todos sabemos, para lo que se trata de difusión del metal, no solo en la parte musical y este material es realmente algo que llena esos vacíos que hacen falta fuera de escenario, fuera de la música y fuera de todo lo que nos hace pues metaleros, que es lo que nos agrada. Entonces a mí lo que me llamó la atención primero cuando nos enteramos hace un año del inicio de las crónicas y reseñas y reflexiones era que iba a plasmar Juan en el libro, y al darme cuenta y al recibirlo ya cuando empieza uno a leerlo, muchos de esos textos ya estaban publicados y los pude leer en el momento en que salieron impresos, pues en esa época cuando fueron lanzados o escritos para ciertos medios, porque hay reseñas y crónicas de varios medios, pero esta compilación estuvo genial. Entonces lo primero que yo quisiera pues preguntarte, Juan, para que la gente se entere, es dónde nace la idea, no de hacer un libro como se hace desde cero, sino la recopilación para mostrarle a los que no pudieron leer esos de pronto fanzines y pequeños impresos que no llegaban a todo el mundo, como lo está haciendo Crónicas de Bienvenidos al Sábado. Siempre tuve la idea de recuperar un poco esos escritos que a veces se pierden en el underground, y en este caso con la intención de destacar el trabajo del finado Javier Barrero, esa gran pérdida que tuvimos en la escena debido a la pandemia, porque me parecía que era un trabajo que merece mucho más difusión. En este caso, la idea era rescatar las columnas en las que yo tuve autoría de Letra Oculta, de la revista Letra Oculta principalmente, pero también de los medios alternativos a Letra Oculta en los que he participado, y recuperar todo ese trabajo de tal manera que tuviera un poco más de difusión y que fuese además antológico. Esa idea me venía rondando desde mucho antes, o sea, desde aproximadamente 5 años, 6 años antes del lanzamiento, pero por falta de tiempo y demás, y falta de más, digamos, motivación para sacar el libro, estaba en stand-by. Luego contacto a través de una editorial que fue la que produjo el libro, que es Nix Editores, y era por Nadia Jiménez, quien decide finalmente meterle el hombro a lo que implica producir un libro, y es de la manera como esto se hace realidad. Entonces, finalmente puede hacerse ese proyecto realidad gracias a ese trabajo y a echarse al hombro, pues, la sacada del libro, la impresión, el armado digital, etcétera, la compilación de los textos y demás, que fue el trabajo que realizó Nadia Jiménez, y que gracias, pues, a ese trabajo es que se pudo producir finalmente el libro. Evidentemente fue una antología de los escritos de Letra Oculta de mi autoría exclusivamente, y de las entrevistas en medios como La Caja de Pandora y algunos medios en Cúcuta como Metamorfosis, que constituyen el contenido del libro, pero también hay varios ensayos que habían sido inéditos, que estaban inéditos, y que yo consideraba era muy importante también dar a conocer, o por lo menos me parecía interesante que la gente pudiera leer esos escritos que estaban de manera privada reposando en un computador. Y la idea era dar, pues, esa perspectiva sobre el underground, básicamente haciendo una comparación de 20 años, 2001-2021, a los lectores, a cualquier tipo de lector, porque puede ser un lector aficionado, vieja guardia, de los que vienen desde los 80 y antes, que se encuentre identificado con las letras que están ahí, o puede ser alguien que esté iniciando y que quiera tener un pensamiento crítico en torno al metal, y que le sirva un poco de orientación frente a las grandes distorsiones que hay en el metal hoy en día. Entonces esas fueron las motivaciones, y así fue que se pudo llevar a cabo ese libro. Excelente, Juan, y pues realmente, no, pues yo creo que ya las felicitaciones han salido por todos lados.
Hay otra cosa de lo que estabas hablando, que son los ensayos inéditos, ¿no? Eso realmente fue impresionante, pues por lo que te digo, uno va leyendo el libro y si tuvo la oportunidad de leer ciertas reseñas y ciertos escritos, pues va recordando lo que pasaba en esos momentos. Pero esos ensayos inéditos son muy importantes. La pregunta es, ¿hay material por fuera del libro? ¿Juan Saba tiene para otro compilatorio? ¿O vamos a esperar otros 20 años para otro libro de Juan Saba? Yo traté de incluir es una buena pregunta, todos los textos que se habían producido, incluso incluí unos que estuvieron a punto de ser descartados, que son las reseñas cortas de discos, porque me parecían que eran reseñas muy cortas que quizá no aportaban nada, pero con la editorial decidimos incluirlos porque incluso así sea una reseña corta, da la idea o le da al lector una guía, porque además el libro también está pensado para investigadores que quieran hacer historiografía del metal. Entonces las reseñas cortas le pueden dar idea de qué se estaba emergiendo en ese momento histórico y cómo se estaba analizando ese momento, esa producción musical en ese momento. Por ejemplo, las reseñas que son del principio del siglo 2001 versan mucho sobre el movimiento del power europeo que estaba emergiendo, ese power fantasioso, el fantasy metal, que recién estaba cogiendo fuerza, estaba de hecho en su pico a comienzos de este siglo, y entonces hay varias reseñas en torno a ese fenómeno, incluso con bandas colombianas. Entonces fue útil finalmente incluso incluir las reseñas cortas. Así que no se dejó ningún material por fuera, pero sí hay la intención de producir un nuevo libro, porque uno de los descubrimientos que se hizo con esta antología es que brindaba elementos para construir una teoría de metal. Y a mí me pareció que era oportuno también trabajar el metal desde el punto de vista académico, porque el libro no es académico, el libro es sobre todo dirigido a metaleros y es una antología, puede ser usada por investigadores en investigaciones historiográficas, pero es una antología que puede disfrutar el metalero promedio o cualquier investigador o cualquier lector que se conecte con las letras. En cambio, el futuro libro que menciona, en el que estoy trabajando, sí piensa tener un enfoque netamente académico, ya con muchas más referencias y todas esas formalidades que implica hacer un libro académico en torno a la teoría del metal. Yo presenté la estructura de lo que será ese futuro libro en el Congreso de México, el Congreso de Estudios de Metal en México, pero sí es bueno hacer esta distinción de que ese futuro libro que está en proceso, que me tomará todavía un buen tiempo en realizar, tal vez 3 años mínimo, es distinto a este, que tiene un público mucho, no requiere pues ningún título académico, ni está enfocado en un análisis pesado o aburrido que a veces pueden resultar, o en excesivamente, digamos, terminológico o basado en autores, como usualmente suele suceder con los libros académicos. Es un libro que simplemente, como dijimos ya, recopila el trabajo que se ha hecho en medios y que lo que hace es dejar registro analítico y muy crítico siempre de lo que ha sido el metal en Colombia y en el mundo los últimos 20 años. Juan, hay algo muy importante que el libro lo marca muy bien. Nosotros venimos de una época en que crecimos conociendo el metal de una forma que es muy diferente a como se vive ahora el metal, y que usted esto lo explica o lo quiere enfocar muy bien, que es una teoría sobre el metal, es una estética que contiene el metalero que se ha perdido por los años, y me refiero a que el metal de ahora no sea ni malo ni bueno, sino es diferente obviamente al metal con el que crecimos nosotros, el que disfrutamos nosotros y el que aman de todas formas los metaleros vieja guardia o los nuevos metaleros, porque son las bases del metal. Entonces, hay una conclusión en cuanto a esa teoría, hay una conclusión en cuanto a esa estética. Debe existir o regirse ese formalismo dentro de la palabra, que valga la pena, de encasillar al metal en algo, o simplemente nos dependemos y seguimos aferrados a la libertad misma que nos da el metal. Es una buena pregunta. Digamos que yo la manejaría del siguiente modo. Una de los principios del libro es, digamos, en cierta forma hacer
recuperar lo radical. De hecho, el libro se abre con un manifiesto universal, que se llamó así, Manifiesto Universal de Metamorfosis, en donde se trata de explicar qué es lo radical, porque radical pues también va de la, o cómo se asume lo radical en el libro. Y básicamente lo que se asume allí es que lo radical es lo que tiene autenticidad y compromiso. Básicamente no que tiene violencia, no que tiene exclusión, no que tiene simple apariencia o simplemente un complejo de superioridad. El metal está de moda, entonces los metaleros tienden a tener hoy en día un complejo de superioridad. Por eso el metal es simplemente fue una expresión de base en su momento, y ser radical tiene que ver con ser auténtico y ser fiel a esa expresión de base. Y mi interés es de manera radical recuperar esa forma de relación con el metal. Atacar y señalar directamente las formas espurias que asumen, o digamos falseadas por el artificio mercadotécnico, que asumen que el metal es cualquier cosa. En el libro se dan argumentos para defender la idea de que esa postura completamente abierta y libertaria, digamos, de asumir que cualquier cosa que se haga de cualquier manera es metal. La tesis es que eso resulta completamente nocivo y destructivo para el metal, porque lo que todo es, y si se acepta que todo es metal, pues nada termina siendo metal, básicamente es la tesis. Cuando usted acepta todas las formas de expresión sin ningún criterio, sin ningún marco, apelando a que la libertad es en el metal uno de sus principios, entonces pues eso nos va a llevar a unas distorsiones completamente alejadas del metal y que nos han llevado a la situación de hecho que estamos actualmente, que no se sabe muy bien qué es metal, que está totalmente absorbido por lo común, por la vida cotidiana, y que entonces ha dejado de ser algo, como decían en la charla anterior, algo subversivo y algo que generara miedo. Me gustó mucho lo que refirió Felipe en torno a que, claro, yo también me acuerdo que antes decir que había un Rock al Parque, la gente le daba miedo, siempre había ese misterio de quiénes eran los metaleros, a uno no tenía problema de andar por la calle porque sabía que ni un atracador era capaz de enfrentarse a un metalero, porque había ese estigma de que era algo misterioso, oscuro, peligroso, y hoy en día ya pues eso se ha perdido totalmente y lo que vemos es que forma parte de lo cotidiano, que incluso forma parte ya de lo infantil, de lo ridículo, de la más media. Entonces, la idea del libro es decir que en el underground todavía perviven esos viejos valores y que por los cuales vale la pena escribir y vale la pena hacer reflexionar a las personas para que hagan una mirada al underground y vean esta cultura con un poco más de esfuerzo, con un poco más de profundidad y autenticidad y compromiso, que es básicamente, ¿compromiso en qué? Compromiso en la manera como se asume la música, como se consume la música. Si bien no es un llamado pues dogmático, todo el mundo tiene derecho a asumir la música como quiera, si lo quiere hacer de manera hedonista, superficial, sin ningún tipo de compromiso puede hacerlo. Lo que hace el libro es simplemente señalar que eso nos parece mal y que se puede hacer de otra manera y que hay gente que lo está haciendo de otra manera, que es haciéndolo como un estilo de vida y que no es fácil, que es todo un sacrificio, porque como decía ayer Víctor, ser libre, ser auténtico no es fácil, eso requiere esfuerzo, requiere sacrificios, requiere estigmatizaciones, etcétera. Y requiere una demarcación de límites también, ¿no? Porque la libertad funciona, no es imposible una libertad sin asumir, como decía Víctor ayer, las responsabilidades que eso implica y las limitaciones que siempre van a estar en esos marcos de libertad. Excelente, Juan. Definitivamente ese concepto es lo que uno encuentra en el libro, y no solo en el manifiesto, sino en todo el desarrollo de las entrevistas, de las crónicas. Hay algo muy importante. Uno encuentra los libros, por ejemplo, de Víctor Raúl, de los que sean de rock, no sean de rock,
escritos que hay del rock sobre Bogotá, escritos que hay de bandas de black metal, historias de black metal de Medellín, y estos libros son muy territoriales, ¿no? Muy dentro de su marco histórico, lo que pasó en esas ciudades, de lo que se vivió en esos países, pero Bienvenidos al Sábado nos muestra unas vivencias de Juan, no solo en Cúcuta, en Bucaramanga, también en Bogotá, también conciertos y entrevistas y reseñas y bandas de Medellín, y también algunos eventos fuera de Colombia. Entonces, una pregunta como al aire, por llamarlo de alguna y en forma. Barranquilla también. Exactamente, o sea, son diferentes geografías que vive Juan dentro del metal en este libro, que nos las muestra de una forma bastante interesante. Entonces, ¿existe una marcada diferencia o simplemente hace parte del paisaje? ¿Sí me entiendes? Cuando estás viviendo el metal en Lone, cuando lo haces en Barranquilla, cuando lo haces en Pamplona, ¿existe una marcada diferencia de la forma de hacerse, de la manera en que se hace? ¿O simplemente la posición geográfica, llamarlo de alguna forma, hace parte del contexto en general? Desde mi percepción, son más los puntos en común que las diferencias. Como yo decía hace un año en la conferencia que justamente versó por sugerencia de Carlos en esa comparación entre la percepción del metal en Sudamérica versus la percepción del metal en Europa y específicamente en Suecia, ahí decía que hay muchas diferencias en cuanto a lo que no es metal, ¿sí? O a lo que yo considero el artificio mercadotécnico, o todas esas bandas que se hacen producidas en corporaciones y en agencias de publicidad, que son diseñadas en agencias de publicidad. Ahí hay muchas diferencias, por ejemplo, en dimensión de eventos. El caso de Wacken, para poner un ejemplo, donde se mezclan bandas de toda la vida con bandas muy comerciales y allí pues las diferencias son muy marcadas en términos de equipos, de dimensión misma del evento, del número de personas que atienden estos eventos, de la forma como se desarrollan estas situaciones dentro de estos eventos, estos grandes festivales. Pero a nivel underground, yo noto muy pocas diferencias, la verdad. Uno habla aquí con los metaleros del underground, que están con esos públicos reducidos, sacando sus producciones con compromiso artístico, sobre todo, con compromiso artístico y profundidad. Y es exactamente situación muy parecida a las que veo en Colombia, es decir, todo es por amor al arte, todo es invirtiéndolo de su bolsillo, viajando ellos mismos en sus camiones o en sus camionetas, en sus vans para las giras. O sea, esa situación del underground, digamos, vamos a decirlo en cierta forma precaria, así haya obviamente aquí mucho más dinero y mucho más poder adquisitivo. De todas maneras, uno ve a las bandas haciendo sus giras con mucho sacrificio, pasando muchas incomodidades, y bandas de primer nivel, bandas muy buenas. Entonces, por ejemplo, ahí hay parecido también. En el público, si es underground, por eso estoy diciendo, si es en el underground, donde una tesis del libro es donde uno ve que las personas tienden a ser más parecidas en sus gustos y hay como es más homogéneo el tipo de persona que asiste a estos eventos underground. Allí es muy fácil encontrar esa hermandad metalera, que si bien es momentánea, mientras se da el concierto, es muy fácil encontrarla como se encuentra en Colombia o en Sudamérica. Hace poco, por ejemplo, fue el Keep It True, que es un festival underground que se realiza en Alemania, y uno siente allí esa hermandad que la da es la música, no es una hermandad de que es simplemente porque todo el mundo se siente identificado con una banda y eso hace que todos estemos con ese ritual, que es algo que se pierde un poco en los grandes festivales, donde hay todo tipo de personas y incluso pueden darse situaciones de inseguridad. Entonces, en el underground, para concluir la pregunta y redondearla, digamos que es muy parecido. No noto muchas diferencias o marcadas diferencias, no las veo. Hay muchísimas bandas emergentes que son distintos
son distintas a las del underground. El underground es un estilo de vida, es una situación que se genera por factores externos, ajenos a las bandas, no que las bandas quieran ser underground, sino que la situación con que se comercia la música es la que genera el underground. Pero también que es otra tesis que está en el libro, no es que las bandas no quieran vender, es que no se puede porque están totalmente ocultas por la costra comercial que tantas veces he mencionado. Entonces, allí hay mucho parecido en el underground de acá, de Suecia, de Europa en general, que sentido con el que hay para poder atender los conciertos y hacer sus presentaciones. Pero digamos, obviamente que sí, siempre que ve uno un metalero, incluso en donde yo estoy, que hay pocos, en el sur de Suecia, en esta ciudad, Lund, no ve pocos metaleros, a diferencia de Copenhague o de Gotemburgo, donde se ven mucho más metaleros. Siempre que uno metalero hay una conexión, un grado de familiaridad, y si ese metalero es colombiano y tiene una banda, pues obviamente la emoción es mucho mayor. Fue muy agradable con él y mantener esa conversación y esa entrevista en torno a su creación, su postura artística y sobre Héctor Escobar, que él tuvo una relación bastante cercana con Héctor Escobar, que fue lo que yo quise resaltar sobre todo de su trabajo, que lo viene haciendo muy bien promoviendo esa banda Die Antichrist, Andrés. Entonces fue un momento muy agradable tras bastidores, poder estar casi en el momento en que se está preparando para su presentación y luego que nos atendió en la entrevista de manera tan cómoda y refiriendo a Medellín, refiriendo a Héctor Escobar, a su historia, pues lógicamente fueron momentos también muy importantes en este trasegar de estos 20 años de trabajo a través de los medios. Juan, recordemos uno de esos primeros conciertos que hubo en Cúcuta, que fue la agrupación Masacre en el restaurante La Restinga, ¿no? ¿Recuerdas ese sitio? Saliendo sí. hacia el Rosario, creo que era, bueno, no recuerdo muy bien. Y el actual Masacre, ¿cómo ves esa evolución de una banda pionera del género que pues en los 90 fue muy importante lo que hicieron con el sello Osmos Producción y que ahora se convierte en la bandera del metal nacional, ¿no? Es una de las bandas más reconocidas a nivel internacional y pues, ¿cómo ves tú esa evolución de banda? Y de todas formas, ¿cuáles creen que sean esos aspectos a que no hubiese pasado antes? Es otra pregunta muy interesante porque me lleva al tema de la evolución, que es un tema que desarrolla el libro en algunos pasajes muy cortos, pero que se van a ampliar cuando se haga la teoría del metal que pienso proponer. Es una teoría como cualquier otra y pueden haber varias teorías conviviendo, no es un dogma ni es la única. Aclaro por si alguien está pensando que es la teoría del metal, es solo una entre muchas. Y tiene que ver con cuando ya entramos al tópico de la evolución en el metal. Que como decía bien en una entrevista los integrantes de Neviros, evolución no implica cambio, decían ellos, y me parece que esa idea es muy valiosísima. O sea, hay una diferencia entre evolución y cambio. Cambiar es cuando usted deja su estilo musical y hace un cambio como radical. Evolución, en cambio, es un cambio pero mucho más progresivo y más coherente con un enfoque que ya se tiene determinado. Eso también lo hablamos mucho con Hugo. Entonces, lo que yo propongo en el libro es que concebir la evolución como cambio es una salida facilista, como cambio radical. O sea, yo quiero evolucionar, entonces hago un cambio y empiezo, pues, no sé, a hacer la mezcla más aberrante con el ánimo de ser original, con el afán de ser original. Eso lo hace cualquiera, mezclar cosas. Entonces yo soy muy original porque es que mezclé la música electrónica con el metal, por ejemplo. Entonces ya fui, pues esa es una salida que no requiere mucho esfuerzo. Yo puedo mezclar cualquier cosa y obviamente me va a salir un bodrio que puede resultar original. Lo complicado es ser original dentro de un enfoque compositivo y estilístico definido. Eso sí es complicado porque te va a sacar a lo máximo tu musicalidad y tu talento. Poder ser creativo dentro de un marco definido, que fue lo que, por ejemplo, en relación a su pregunta veo que ha pasado con Masacre, y evolucionar entonces en la calidad
y en la variedad dentro de ese estilo compositivo y mantenerse fiel a ese estilo compositivo, pero dentro de una evolución con mejores herramientas, con mayor musicalidad, con mejor producción. Yo sí considero que eso es una evolución. Entonces, para responder la pregunta, en Masacre veo que hay evolución. Ellos han explorado, por ejemplo, se han acercado mucho a ese sonido de la Morrisound Studios en algunos álbumes, pero siempre en esa constante mejoría y en esa estabilidad dentro del género y ese compromiso dentro del género. Eso es evolución. Para poner un caso específico de contraste de lo que considero que es cambio y no evolución, es por ejemplo Therion. Entonces, cómo vienen haciendo metal underground y de repente pues lo que hacen es mezclarlo con la música sinfónica, el producto le sale bastante bien, pero con el tiempo vemos que cada vez el afán es mucho más comercial, mucho más dado a capturar público en general. Y eso me parece que no es, eso es un simple cambio y por lo menos no tiene un compromiso con lo que es el metal underground y el metal en su concepción mucho más honesta y auténtica. Entonces, esa es mi tesis, ser original dentro del marco del verdadero metal es muy complicado y muy pocas bandas lo logran. Lo fácil es mezclar y salir con cualquier cosa, cualquier aberración, pues, al mercado. Excelente, Juan. No sé si nuestro amigo Jack nos quiere acompañar en alguna otra duda. Oye, Juan, hablando de lo que estábamos mirando los comentarios de la gente, algunos preguntan si hay distribución en Estados Unidos del libro y pues cómo te ha ido con respecto a opiniones de personas fuera de Colombia en cuanto a crónicas y reseñas y reflexiones del torno a la vigencia de Underground. Sí, obviamente, ¿qué te han dicho al respecto personas ajenas a de pronto a lo que conocen de lo que está escrito en el libro? El libro se ha vendido en Estados Unidos. Curiosamente, se han vendido, o sea, curiosamente se han vendido también en Europa, en algunos países que no son de habla hispana, como Holanda, incluso acá en Suecia. Pero en el caso de Estados Unidos es más comprensible porque, pues, ustedes saben, es medio país era México antes y hay una gran cantidad de latinos allí, entonces puede ser más comprensible que se vendan allí copias del libro. De estas personas, feedback que haya tenido, lamentablemente no, hasta el momento, no sé cómo habrán tomado el libro, pero sí sé simplemente que se han vendido algunas copias allí también. Viendo un poco la estructura del libro, lo que nos mostraste, pues demostrar primero los ensayos que hiciste a principios del siglo, luego las reseñas de los discos, después las entrevistas y de último las crónicas de los eventos. Vemos de todas formas una cierta historia contada, ¿no? Por lo que pues casi los ensayos son mucho más antiguos que las crónicas de los eventos. ¿Eso fue realmente accidental o estuvo pensado desde el principio y la idea era montar esa historia dentro de Bienvenidos al Sábado? Se dio naturalmente, la historia se dio naturalmente porque ahí lo que se hizo fue organizar los textos cronológicamente y entonces lo que permite que haya esa narrativa. Y lo interesante de los ensayos es que permite ver lo que decías hace un momento, esa consistencia a través del tiempo, que es otra característica del metal underground, que es ser consistente con los principios fundamentales. Obviamente uno está cambiando o evolucionando, como decía, todos los días, aprendiendo cosas nuevas, nuevos puntos de vista, pero si bien el aprender cosas nuevas, el abrir la mente, etcétera, es importante, también es importante ser fiel a unos principios, tener una ética, lo que llamamos la ética del metal, los principios que uno cree, en los que uno cree, reevaluándolos permanentemente, sometiendo todo a pensamiento crítico, y en la medida en que no haya razón fundamental interior para cambiar, no dejarse llevar por las modas y seguir uno fiel y con una ética definida en la vida, que es la ética que ya mencioné al comienzo de esa autenticidad y ese compromiso con la obra de arte y esa creación desde el interior, sin factores externos manipuladores.
en el caso del underground. Entonces, esa coherencia, digamos, esa consistencia desde el punto de vista ético, creo que es lo que le da ese hilo narrativo al libro y uno puede ver como que hay un círculo. Porque incluso cuando yo hago el balance de lo que es la vigencia del Underground 2021, me encuentro que la situación es exactamente la misma de hace 20 años e incluso un poco peor. El Underground está más fuerte que nunca y curiosamente más aprisionado por la costra comercial que nunca, incluso si se tienen los canales masivos de comunicación como Internet. Ha servido para que cambien las proporciones de quienes escuchan metal, pero sigue dándose esa dinámica de una costra comercial que ocultan las propuestas artísticas que realmente son valiosas, ¿no? Valiosas Vale, Juan. desde muchos puntos de vista, ¿no? Valiosas desde el punto de vista de la formación artística, de la sensibilidad, pero también desde la visión del mundo, de los principios que tenía el metal, la ética del metal cuando comenzó. Desde ese punto es que digo valioso. Vale, Juan, muchísimas gracias. Ya nos toca ir cerrando. Entonces, primero que todo, gracias por este libro, por esas páginas, por contar esa historia. Resumir 20 años no es nada fácil para nadie, pero aquí mostramos un poco de lo que hay en Colombia en cuanto a metal, de las vivencias de un metalero en cuanto al metal se refiere. Y pues nada, no sé si quieras dejar algún saludo final, si quieras decirnos dónde se consigue el libro estos días. Está en promoción de congreso, escuché por ahí. Y pues no sé si ya se quiera intervenir. Sí, gracias por eso. Sí, el libro está a un precio de promoción en el Congreso. Tienen que aprovechar con las copias que tiene Carlos Rodríguez de metal.co a un precio de feria muy económico para las personas que no lo han podido comprar todavía, que aprovechen los que estén en Bogotá y aprovechen esa promoción. El libro se consigue, como dije, en muchísimos distribuidores a nivel nacional que los pueden encontrar todos reunidos en el sitio web del libro, que es www.besabat.com. Allí pueden encontrar los distribuidores más cercanos a ustedes y adquirir el libro. No sé si hayan preguntas o Hasa quiera comentar algo del público. Pues agradecerle a usted, agradecer aquí a Ley acompañarnos en el Congreso, mencionar, pues, de hecho, pues venía siguiendo como las preguntas y creo que en medio de una cosa y otra y entre otras, pues, la pregunta que finalmente, sí, pero también hablando, me parece muy interesante el tema de relación de campo. Vea, Hasa, que no te escucho muy bien. Sí. No te escucho muy bien, Hasa. Bueno, no sé si me escuchan. Te escuchamos un poco, por favor. Una interferencia. Aló, ¿no me escuchan? Un poquito mejor. Pero... Sí. Puede ser un problema con el micrófono. Sí, es como un problema con el micrófono, Hasa, porque... Hágale, profe. Sí. Bueno. Profe, presentación, nuestro amigo Juan. ¿Cómo? Es que ahora sí no lo escuché. Fue La transmisión se acabó. ¿Me escuchan? La transmisión en Facebook Live. Permítame un segundo, ya reviso la transmisión. No, ahí está. Yo la tengo aquí en un monitor y estamos al aire. Yo la estoy viendo. Sí, ahí está. Listo. No, sí. Me escuchan. De todas formas, esta se graba luego para los asistentes, pues ahora sí que me escuchan bien, ¿no? No se escucha. No, nada. A veces. Es que parece ser el micrófono porque... Bueno, mientras tanto,
Entonces, bueno, Juan, yo sí quería como preguntarle un poco, y antes de ahorita tenemos como invitado a Ramón también. En el Congreso nosotros hemos tenido en estas jornadas, bueno, la presentación de libros, han asistido poetas, han asistido, digamos, escritores y gente que a veces uno diría no son muy tenidos en cuenta en los escenarios del rock. Generalmente lo que más miramos miramos a quienes están en el plano de la música, los músicos como tal, ¿no? Y esa apuesta que hace usted en el libro es una apuesta bien arriesgada, ¿no? Y sobre todo pensándolo en el sentido de escribirlo desde esas latitudes, bajo la óptica de la mirada de quien vive en estas latitudes, a unos escenarios que van más allá del espacio geográfico. Ese desafío, ¿qué significó para usted? Primero, el ejercicio de la escritura de un libro, sabiendo que tenemos grandes problemas relacionados con la lectura y con la adquisición de los textos también, y que, pues, digamos que es un campo para abrir. Y segundo lugar, pues, en relacionada con ese riesgo que usted tuvo que tener para hacer esa difusión del texto. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Y bueno, en función de algo paralelo que también es importante al lado de la música. Es decir, los libros van del lado de la música. Aquí le cuento, Juan, me decía alguien o nos describió alguien, pero es que eso del Congreso, ¿para qué? El metal es música, punto. Todo lo que venga de para allá, eso ya no, eso no va. Cosas como esas. No, claro. Muy paralelo a lo que mencioné hace un momento en relación a la producción musical en el underground. Los músicos saben lo difícil que es hacer una producción musical y todos los retos que hay detrás, tras bambalinas. Eso exactamente es análogo a lo que sucede cuando uno toma el riesgo o la aventura de sacar un libro, ¿no? Primero es un trabajo bastante demandante, incluso si es una antología. O sea, ahora imagínense donde hubiese una producción desde cero literaria. Aquí queda una antología, aunque hay mucho material inédito también. El hecho de producir el libro como tal demanda tiempo y demanda dedicación, inversión. Una cosa que es muy común, por ejemplo, acá en Suecia yo conocí a Jan Stark, que es miembro de una banda underground que se llama Overdrive, de heavy metal sueco de los 80, y por eso es que yo digo que es lo mismo que en Colombia, porque cuando él me contaba, yo decía, parece que estuviera hablando con Gabriel, o parece que estuviera hablando con Ramón, o parece que estuviera hablando con Víctor. Es exactamente lo que ellos me cuentan cuando yo hablo con ellos, todo lo que les ha costado. Y él además escribe libros también, y él me regaló su libro, y que es un libro, es una enciclopedia de heavy metal sueco, porque él viene escuchando heavy metal desde los finales de los 70, y él me dice, Juan, yo con este libro, que es una Biblia así, o sea, de hecho aquí lo tengo, aquí los voy a mostrar, es pesadísimo, es una Biblia. ¿Sí? Eso es, sí, pesa. Él me dijo, con este libro yo no voy a ganar ni un peso. Me dijo, nunca voy a tener el punto de equilibrio, pero ese no es mi interés. Yo sentí que tenía que hacerlo porque yo amo el metal. Exactamente lo mismo. Cuando uno habla con un músico y le dice, pero usted ¿por qué hace música si usted es una banda underground? Nunca va a tener un público que le permita recuperar todas las horas invertidas en el ensayadero, todo el dinero que... Y ellos responden, Gabriel me iba diciendo, no es porque es la pasión, es lo que a uno lo mueve, es la pasión, tienen que hacerlo. Fue la respuesta que me dio Jan. Entonces no es un tema de dinero, no es de cuántas copias se van a vender. En el caso del libro es lo mismo. El libro, así se vendan todas las copias, difícilmente se recupera lo invertido en tiempo, en producción, sin contar la producción intelectual como tal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, claro, están las personas que, por ejemplo, tienen muchas precauciones hacia lo académico. Yo ya dije que este libro no es académico, pero estoy trabajando en un libro 100% académico,
porque yo sí creo en lo académico, pero me he encontrado con personas que son muy reacias a lo académico y dicen, no, el metal no se estudia en la universidad, el metal se estudia en la calle, por ejemplo, ese tipo de tesis, lo cual pues es válido, pero también vale la pena, sobre todo si se hace de manera seria y se hace no solamente mirando a lo comercial, porque es una de las cosas que yo me he encontrado con el underground. Está por explorarse y está por investigarse. Lo que uno ve en los estudios de metal es sobre todo, desde mi punto de vista, la faceta comercial del metal. Es lo que más se ha investigado. Hay muy poco a nivel underground. La faceta fue lo que pude, por ejemplo, percibir en el Congreso en México, por el tipo de bandas que se analizaban, etc. Entonces, por eso es que es tan valioso la producción local y de base, como por ejemplo lo que presentaba Reinaldo y Francisco, que den cuenta de lo que está invisibilizado y que no es ese metal comercial. Entonces, incluso eso, la gente que, como decía ahorita Carlos, no es muy dada a lo académico, cuando lo académico es el canal que nos va a permitir tomar distancia y analizar un fenómeno con muchísimo más allá de lo que es la vivencia personal, de lo que es lo anecdótico. Y eso vale la pena hacerlo porque también incluso el metal underground debe ganar los espacios académicos. Como yo dije al comienzo del libro, que el metal debe, ese metal serio, porque el afán de que se dé a conocer el metal es que yo pienso que es una manera de hacer personas con mayor pensamiento crítico. Si el metal empieza a ganar espacios en lugar de ese metal manipulado comercialmente, vamos a recuperar ese carácter subversivo que se ha perdido, vamos a recuperar ese carácter crítico si el underground logra ganar esos espacios. Entonces la academia es uno de ellos. La academia es fundamental porque permite abrir estos canales y hacer producción intelectual en torno a ello.